Muy bien, continuamos viendo otro aspecto de fe en la vida de Noé. Y este aspecto dice así: la fe de Noé produjo certeza y convicción a su esposa y a sus hijos y a sus nueras para preparar el arca de salvación. La figura de una familia completa, ¿verdad? Entonces, empezamos cuando iniciamos este tema de la fe, definiéndola según como dice la Biblia en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso fue la fe que obró en Noé cuando Dios le habló por qué medio o de qué manera lo iba a salvar de un juicio, el juicio del diluvio. Y entonces dice que esta fe produjo la fe de Noé, porque Dios buscó a Noé como la cabeza de la familia. Es muy significativo la figura de Noé como el padre de familia. Y aquí es donde estamos enfocando el mensaje que yo les comenté, que les iba a transmitir un mensaje relacionado con el padre de familia. Bueno, aquí vemos la figura en Noé. Dice que la fe que despertó Dios en él trajo certeza y convicción a su esposa y a sus hijos y a sus nueras. Ellos vieron la fe viva, la diligencia, el cuidado, el esmero en todo lo que Dios le dijo que hiciera para salvarse del juicio. Y su vida se comportaba con una certidumbre y con una convicción que su esposa se unió a él y sus hijos compartieron con él el mismo mensaje. Y más aún, las nueras eran de otra familia. Primero fueron novias de sus hijos, pero al ver estos hijos integrados en una visión, en un proyecto, algo que estaban haciendo con propósito, estas nueras también fueron alcanzadas por la certeza y la convicción de la fe de Noé. Aquí es donde la figura del Padre, la palabra del Padre según la Biblia, no es la misma connotación de papá o de papi. Padre es el que deja una descendencia, no solamente biológica. Aquí estamos hablando de una descendencia de fe. Padre, Dios le llamamos Padre Celestial, porque Él nos ha dejado una descendencia a través de Cristo. Dice que a todos los que le recibieron, a su Hijo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, hijos de fe. Los hijos de fe son un linaje que se hereda de los padres, pero no es un linaje biológico, es un linaje espiritual que se transmite de corazón en corazón. En ese sentido, Noé fue padre de fe y fue padre en un sentido de nosotros también, porque después que Dios destruyó toda aquella antigua humanidad, volvió a poblar la tierra por una reproducción biológica de hijos e hijas, pero de esos hijos e hijas venía una corriente de fe igual que la de Noé hasta llegar a nosotros. En un sentido, ese es el significado de padre, dejar un legado espiritual, una descendencia espiritual que produce certeza y convicción en los hijos y sus familias.
al grado de que aquellas nueras se convirtieron también a la fe de Noé o a la fe de los padres de ellos. Bueno, en este sentido vamos a ver, y Dios le dio instrucciones específicas, detalladas, para que construyera el arca de salvación. Y Noé empezó a trabajar con esmero, con dedicación, con diligencia, y esa entrega pues persuadió a su esposa y a sus hijos y a sus nueras. Esto es lo que Dios demanda a los padres. Dice, padres, como dice, cread a vuestros hijos en la disciplina y el temor del Señor. Eso es padre. Es el padre al que Dios le habla. Que le dejes un legado a tu hijo desde que lo estás formando. Luego, pues ese hijo buscará una compañera y esa fe llamará la atención de su compañera y querrá acompañarlo en el mismo camino. Entonces, leemos aquí en Hebreos 11:1 la certeza de la fe. Pero ahora vamos a leer en Génesis un poquito más amplio para ver esta obra de obediencia y también para ver el entorno de maldad, de corrupción que tenía la tierra. Y vamos a Génesis capítulo 6, del 10 al 18. Bueno, estuvimos enfocándonos en estas características espirituales de Noé. Ahora dice aquí, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Saben que la raza de los judíos vienen de Sem, por eso se les llama semitas. Y a través de los semitas, o Sem, hijo de Noé, vino la corriente de fe, ¿verdad? De ahí se fueron levantando los hombres de fe. Ahorita vamos a ver cómo la siguiente figura que Dios levantó, descendiente de Sem, fue Abraham, ¿verdad? Y luego de Abraham, los patriarcas Isaac y Jacob, y luego de ellos las 12 tribus de Jacob. Bueno, fue descendencia tanto biológica como espiritual. Pero Dios escogió de esa descendencia espiritual, como lo estamos viendo aquí, esos hijos e hijas. Unos creyeron en la fe de sus padres y otros no creyeron, pero la línea de la fe siguió avanzando en corazones que creían. Y dice aquí, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Tenían ellos conciencia? ¿Tenían conocimiento? ¿Tenían testimonio? Sí tenían. ¿Los buscó Dios a ellos? Sí los buscó. No podía Dios ser infiel al que iba a venir a morir por ellos y no buscarlos. Entonces, bueno, ellos tuvieron todo lo necesario para salvarse. Y dijo Dios, hazte un arca de madera, hablándole a Noé, de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás.
de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Déjenme ver hasta qué versículo vamos a leer. Es hasta el 18. Dice, y aquí está el anuncio del juicio, en el versículo Génesis 6, 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Ese es un juicio por el pecado. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Es un pacto. Tú haces esto y yo te salvo. Pero es un pacto sellado con sangre, con la sangre de Cristo. Entonces, vamos a ver otro pasaje. Bueno, en Gálatas 4, 18 y 19 nos dice algo acerca de la diligencia que es necesario poner cuando Dios nos da un aviso. En Gálatas 4, 17 y 18 dice, perdón, es 18 y 19. Dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Ese celo es un cuidado, una diligencia, un esmero que considera todo lo que Dios ha dicho. Y es bueno tener ese celo siempre. Bueno, esto fue la manera como Noé tomó el aviso de Dios. Y luego dice el 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No fue un hecho solamente de una obra material el que Él hiciera el arca. Fue un hecho de fe, porque aquel mueble o aquella embarcación hablaba de Cristo. Y Noé lo entendió y Dios se lo hizo explicar. Mira, Cristo será para ti lo que va a ser esa arca. Esa arca será una figura de tu Salvador. Él te salvará del juicio y dará de ti una descendencia de fe. Entonces, en ese sentido, lo que Dios le habló, que Cristo fuera formado en él. Noé trabajó con su esfuerzo, con su cansancio, con su vigor, pero trabajó con su espíritu, considerando que cada medida, cada aposento, cada espacio hablaba de la plenitud de Cristo para salvarnos. Entonces, el hecho más fuerte era la fe al estar construyendo aquella arca. Bueno, ahorita vamos a ver de qué manera nosotros debemos trabajar también ese hecho de fe, construyendo no un arca, sino una vida que habla de Cristo, hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que ustedes vivan en Cristo, que habiten en Cristo, que reposen en Cristo, que pongan su seguridad en Cristo, que pongan su futuro en Cristo. Es lo que representaba el arca.
Y en Hebreos 2, respecto, es una exhortación aquí que nos dice cómo debemos considerar. Está dándonos una referencia o un nivel de diligencia, de cuidado, de valorar esa guía que Dios nos da para que vivamos en Cristo. Y dice aquí Hebreos 2, refiriéndose en general a la voluntad de Dios revelada a nosotros. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bueno, no sea que nosotros, habiéndonos dado un medio de salvación en Cristo, nosotros estemos negligiendo y deslizándonos para no tener una vida de seguridad, una vida de esmero, de una vida de testimonio espiritual. Deslizarse es como relajarte espiritualmente y volviendo que a tu vida, en vez de que la llene Cristo, la llenen cosas y más cosas. Ese es un deslizamiento. Cuando Dios, que no puede mentir, dice que en Cristo estamos completos, porque en Él habita toda la plenitud de Dios. Bueno, muchos creyentes viven deslizados, no teniendo cuidado de esa arca que es Cristo. Y dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Noé oyó de eso, Abraham oyó, Jacob, Isaac, los profetas, los apóstoles, y dejaron escrito lo que oyeron, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Lo necesario por portentos, por milagros, por prodigios, pero por una fe que te da la certeza y la convicción de lo que se espera. Bueno, a Dios no le ha faltado nada para que nosotros vivamos este tiempo presente sin que nos falte nada. Aquí habla de la parte del creyente. Mire, viene otra exhortación más. Lucas 21, 33 al 36. Esto lo dijo ya en sus últimos días, ahí cuando él estaba próximo ya a ser aprendido. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo se llevará a cabo como yo lo he dicho. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá. Nosotros estamos esperando
que va a venir un juicio sobre el mundo que se llama la gran tribulación. Pero antes de eso, Dios vendrá por todos los que son suyos, los que tienen esa fe impresa en su corazón, y nos llevará a todos. Y este mundo no va a quedar ni un solo creyente. ¿Qué pasó con los padres de aquellas nueras en los días de Noé? Vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué pasó con sus hermanos si tenían hermanos? Vino el diluvio y se los llevó a todos. La fe no es por una herencia sanguínea o genética. La fe es por el Espíritu. Y estas nueras estuvieron dispuestas a entrar en la fe de Noé y sus hijos. Pero las familias de ellas se quedaron y murieron. Y si nos alcanza el tiempo vamos a ver dónde están todos esos que murieron en el diluvio. La Biblia nos dice dónde están ellos ahorita. Velad pues en todo tiempo. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Estos son todas las libertades y todas las concesiones que el mundo se está dando, ¿verdad? Todos los placeres, todos los deseos de la carne. Pero aquí habla también de otro peligro y de los afanes de esta vida. No estás atendiendo lo más importante, que es tu vida espiritual. ¿Qué será de ti? Tu vida espiritual influirá en tu vida material y en el destino de tu alma. Los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Esto lo dijo el Señor en sus días, en sus tiempos, muchos siglos después de Noé. Ahora Él está apuntando a nosotros. Cada día esta palabra está vigente. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Dignos. Lo único que nos hace dignos es nuestra fe en Cristo. Tener todo lo que Cristo, recibir todo lo que Él es. Primeramente su salvación y luego su vida perfecta y ser nutridos con ella. Bueno, Dios está hablándonos qué hacer con lo que hemos recibido. Bueno, miren, por hoy creo que aquí lo vamos a dejar. Sigue dándonos, vamos a continuar la siguiente semana, pero algo nos ha mostrado la fe de Noé, su esmero, su pulcritud espiritual, pero también nos ha mostrado la figura de un padre, que es aquí el siguiente punto que vamos a ver. Noé fue un líder de fe. Y no vemos que sea un profeta o un predicador como Moisés. Fue un hombre de fe solamente. Y líder, ¿por qué? Primeramente por su esposa y sus hijos y sus nueras. Y pues ya no se habla de su descendencia, pero hay la descendencia que vino de los hombres y mujeres que sirvieron a Dios siguiendo la fe de Noé. En ese sentido, Noé fue un líder de fe. Pues todo padre, por lo menos, debe de ser un líder de fe
en su hogar, para que por su certeza y su convicción, trabajando diligentemente para que Cristo sea formado en él y en su familia, bueno, él va a dejar una descendencia no solamente sanguínea, sino una descendencia de fe. ¿Qué serán las familias de esas nueras o de esos yernos? ¿Qué serán las familias de esos nietos? Una figura tan fuerte que es distinto, que marca una separación entre un hombre de Dios y el que no lo es. En ese sentido, fue el legado como padre de Noé, un líder de fe. Y vamos a ver algunos aspectos la siguiente semana. Bueno, por hoy pues terminamos y ya continuaremos la siguiente semana.